Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en comunión de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y su pueblo dice: amén. Amén. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josabá, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años. Y Atalía fue reina sobre el país. Mas al 7º año envió Joiadá y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová. E hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Gloria a Dios. Dele la mano a su hermano, y en esta noche vamos a predicar bajo el tema: actuando en justicia y preservando el propósito. Actuando en justicia y preservando el propósito. Querido Padre Celestial, mira a tu siervo, Padre, que hoy es el vidente de esta noche, el Cordero sacrificado. Úsalo, Padre. Permite que esta palabra sea, Señor, aleluya, en el tiempo tuyo perfecto para bendecir a esta congregación, que la misma nos edifique a todos, y todos aquellos que están en el ojo cibernético de las redes sociales sean alcanzados, y la palabra, Señor, no se detenga aquí, sino que salga como pólvora por las 4 esquinas de la tierra. En este momento, Padre, te bendecimos y te damos a ti la gloria, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Puede tomar asiento, pueblo. Actuando en justicia y preservando el propósito. Ya que en esta noche es culto de ¿qué? Damas con propósito. ¿Mujeres? Con propósito. Y aunque es culto de damas, no se crea que la palabra nada más le va a hablar a las damas. También nos va a hablar a nosotros los caballeros, como sacerdotes del lugar. Y conforme vayamos exponiendo esta palabra, usted se va a ir dando cuenta del porqué del título, del porqué del tema: actuando en justicia y preservando el propósito. Porque yo sinceramente, pueblo del Señor, creo, y lo hemos declarado en todos los lugares a donde hemos pisado y hemos puesto la planta de nuestros pies, todas las personas que se les predica, se les ha visto a los ojos y se les ha dicho: Dios tiene un propósito contigo, Dios te salvó por una razón, Dios quiere hacer algo en tu vida, y si usted lo cree, Dios lo va a hacer, porque es el propósito de Dios. Es los negocios del Padre, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Y quiero comenzar este servicio, amado hermano, culto de mujeres con propósito, haciendo una mención a esta mujer llamada Josabá. Y como dijera, ¿verdad?, nuestro pastor, una mujer muy poco mencionada, fuera del contexto bíblico. Yo no llevo 35 años, pero no sé si el varón había escuchado predicar acerca de esta mujer, Josabá. Amén. Pero cuando usted y yo, amado hermano, que seamos poco mencionados, cuando usted y yo estamos en los planes y en la voluntad de Dios, nuestro propósito con el Señor se tiene que cumplir. Porque el que realmente ama a Dios no trabaja porque lo vean, no ejerce por un título, trabaja porque ama al Señor y porque sabe y reconoce que de Él viene toda la gloria y a Él le pertenece toda la honra. Así es que, aunque sea poco o sea mucho mencionado, en un momento dado, cuando los discípulos regresaron con el maestro y dijeron: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre, ¿qué fue lo que les dijo el maestro? No se regocijen de eso, regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida, porque eso es vida eterna. Porque todo lo que hay en el mundo, sus deseos, sus pasiones y todo lo que el mundo ofrece pasará. ¿Cuál es la expectativa de vida del ser humano? 80, 85 años y no más. Si realmente queremos olvidarnos de lo que esté en el mundo, amado hermano, no es mucho tiempo, porque estamos en un propósito, porque el hombre no dura mucho en esta tierra, pero aquel que le sirve al Señor sabe que puede alcanzar la vida eterna, sabe que puede entrar en el descanso con el Señor, y sabe sobre todo que tiene un propósito en su vida, lo reconozcan o no lo reconozcan. Pero mientras tú trabajes para el Señor, Dios se agrada de ti. Y para esta mujer no fue fácil llevar a cabo el plan de Dios para su vida. Y le voy a explicar por qué. Y es aquí donde quiero que ponga mucha atención. Primeramente, en aquel tiempo existía una corrupción en el pueblo de Israel, así como existe una corrupción en este tiempo, en estos días, en este mundo. Porque en el pasado, amado hermano, no se escuchaban tantas cosas tan atroces como las que están sucediendo en este
este tiempo. Hay gente que a veces dice, mira, te tienes que cuidar, porque la palabra dice, Mateo 24, habrá guerras y rumores de guerra. Siempre ha habido guerras, siempre ha habido batallas, siempre ha habido peleas, pero nunca, hermano, al nivel que está ocurriendo aquí. ¿Sabe por qué? Porque la corrupción y el pecado se está extendiendo en una manera inigualable e inevitable también. Y en aquel momento el pueblo de Israel estaba sumido en una idolatría, en una corrupción, que esta había sido instruida por los mismos reyes que Dios había permitido que entraran a gobernar tanto la nación de Judá como el reino del norte, que era Israel. Y es que hay que tener en cuenta que porque Dios permita que alguien esté gobernando, no quiere decir que esa es la perfecta voluntad de Dios, o no quiere decir que el propósito para ese pueblo se está cumpliendo como Dios quiere o tiene establecido. Y si usted y yo no hemos entregado aún nuestro libre albedrío, nuestras decisiones al Señor, quiero que sepa que entonces nosotros mismos estamos gobernando. Si no nos hemos rendido al Señor de tal manera que le hemos dicho, Señor, aquí está mi vida, tú tomas las decisiones. O si cuando vas a tomar tus decisiones no oras, no pides dirección a Dios, entonces ¿sabes qué? El Señor te dice, ok, ¿quieres tu tiempo? ¿Quieres tu espacio? ¿Quieres gobernarte tú mismo? Está bien. Y muchas veces hay que tener cuidado, porque podemos llegar a la iglesia, podemos llegar a un lugar, pero si aún nos estamos gobernando nosotros mismos, no quiere decir que el propósito de Dios se vaya a cumplir en nuestras vidas como el Señor quiere. Pero lo que Dios desea en esta noche es que seamos capaces de entregar esa decisión, de entregar ese libre albedrío y decir, Señor, tal vez estoy cargado con problemas, con causas, con pensamientos, pero ¿sabes qué, Padre? Aquí me quiero dejar de gobernar yo. Te entrego todo en tus manos y sé tú de aquí en adelante el que tome las riendas de mi vida. Y como dice la Escritura, búscame en todos tus caminos y yo enderezaré tus veredas, dijo el Señor. Gloria. Tal vez Dios no lo permita, pero entonces tú y yo sabremos que no estaríamos cumpliendo a totalidad lo que Dios tiene para nosotros, aunque asistamos a una iglesia, aunque asistamos a un lugar. Y esto es la razón por la que hay tanta confusión, hermano, hoy en día. Porque hay gente que no sabe escuchar la dirección de Dios en los asuntos pertinentes del reino. Toman decisiones a la ligera, no consultan a Dios. Y por eso es que viene el caos, por eso es que viene la caída, por eso es que vienen los problemas. Porque y esto creo que lo vamos y lo hemos estado aprendiendo conforme va nuestro caminar con Cristo. Que por más cosas que tengamos que hacer, tenemos que buscar la dirección de Dios. Aunque estés haciendo las cosas que son de la iglesia, las cosas que son para Dios, tu comunión y la mía con Dios se va por encima de las cosas que hay que hacer. ¿Estoy diciendo que hay que dejar de hacerlas? No, pero hay que buscar el tiempo para poder estar y entrar en una comunión con Dios y dejarnos de gobernar nosotros mismos. Gloria a Dios. Eclesiastés dice, hay tiempo para todo, mucho más para buscar la comunión con el Señor. Y estos gobernadores eran dos, tanto de Israel y de Judá. Habían sumido en la idolatría a todo el pueblo, contaminándolo con las esculturas a Baal en los lugares altos, lugares en los que adoraban. Pero ¿sabe algo, hermano? Que mientras estaba leyendo esta historia, lo que más me llama la atención es que en el momento en que este culto a Baal se impuso como una forma de adoración y se canceló el culto a Jehová, tristemente no hubo ningún tipo de resistencia por parte del pueblo de Israel, Aleluya, ni por parte del pueblo de Judá. No hubo resistencia. En otras palabras, simplemente lo aceptaron y lo empezaron a practicar, olvidándose así de Jehová. Santo. Llegaron estos líderes, lo impusieron, ellos simplemente dijeron, ok, lo aceptamos, y lo comenzaron a practicar. Aleluya. ¿Y sabe por qué, hermano, no hubo resistencia por parte de ninguna de estas naciones? Porque se había terminado la relación entre Dios y el pueblo. Porque el pueblo había persistido en alejarse del Señor. Habían decidido que no iban a practicar una comunión con Él. Por eso no había habido resistencia. Y cuando se interrumpe la comunicación entre nosotros y Dios, perdemos el sentido de lo que está bien y de lo que está mal. Cuando no hay comunión con Dios, a lo malo le llamamos bueno y viceversa.
Aleluya. Y no somos capaces de ver el peligro al frente de nosotros. Y el pueblo no supo ver que al sacar a Dios de la ecuación se iban a corromper más. Por eso dice la escritura en el libro de Romanos 12:21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La fórmula para mantenerte siempre en el camino del Señor es vencer a lo malo con lo bueno. Pero el pueblo de Israel, amado hermano, no se ha dado cuenta del error que estaba cometiendo. Muchas veces tenemos que analizar nuestra vida de esta forma. No comenzar a analizar en el momento en que llega tu prueba o tu problema, sino comenzar a analizar antes qué es lo que hemos estado haciendo o qué es lo que hemos estado dejando de hacer. Hemos estado en una comunión con el Señor. Porque es que el dardo ha traspasado mi armadura. Dejé de comunicarme con el Señor. ¿Qué ha pasado? Y el pueblo se corrompió. Les establecieron lo que ellos conocían durante cientos de años, que Dios lo había condenado como idolatría, y simplemente dejaron que eso infectara su mente. Y es que usted en este tiempo puede ir a cualquier lado, puede escuchar tantas filosofías y tantas teorías, pero hasta el día de hoy no hay ninguno que pueda tratar con el ámbito espiritual como Jesucristo de Nazaret, porque solamente Él tiene la solución para quitar lo corruptible de cada uno de nosotros. Y mira que se han levantado, hermanos, a lo largo de la historia de la humanidad: Bertrand Russell, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Richard Dawkins, por mencionar algunos. Gente que pensaron que podían encontrar la solución para el ser humano, pero solamente Dios puede trabajar con lo espiritual, porque Él tiene las instrucciones. Él te hizo a su imagen y semejanza. Y cuando te sientes desesperado, y cuando sientes que tienes problemas en tu vida, que tu carga es tan pesada que ya no la puedes llevar, la solución siempre será una: ven de rodillas al altar, quebrántate delante del Señor, entrégale tu carga y simplemente pon todo en sus manos y Él hará. No somos perfectos, hermano, nos equivocamos constantemente con las acciones y con el pensamiento, pero siempre Dios quiere y desea: ven, hijo, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, dice la palabra. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dijo Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no se estaba afanando con los mismos problemas siempre. Él oraba al Padre, y los problemas, aunque estaban ahí, eran quitados de su espíritu y ya no los estaba cargando. Por eso el salmista en un momento dado dijo: saca mi alma de la cárcel, porque estaba afanado, porque estaba cargado, porque estaba apretado con tantas cosas y se había olvidado de su comunión con Dios y estaba en una cárcel espiritual. Aleluya. Una cárcel más difícil de salir que una cárcel física. Porque una cárcel física vas con el juez y ahí te dijo que 10, 5, 15, 20 años, lo que sea, y sales. Pero de una cárcel espiritual han nacido, han crecido y se han corrompido y han muerto de la misma forma, porque nunca encontraron la llave, que es la fe: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice la Biblia que los primeros que impulsaron esas reformas de idolatría fueron dos: Acab y Jezabel. Y ya los conocían porque ya venían tiempo reinando en ese momento. Y ellos tenían una hija llamada Atalía, que se casó con el gobernador de Judá, llamado Joram. Y esto provocó un yugo desigual. Porque aunque Joram no era un rey malo, porque él era hijo de Josafat, un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero por la influencia de esta mujer llamada Atalía, comenzó a ejecutar políticas idólatras, igual que las de su madre Jezabel en el reino de Israel. Ahora también estaban contaminados en el reino de Judá. Por eso dice la escritura en 2 de Corintios 6:14, el apóstol Pablo hablando: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Y como decía el pastor hace algunos días atrás, no solamente se trata de lo que tú estás haciendo o de lo que tal vez pensaste hacer en tu ámbito matrimonial, porque a veces también en el trabajo hacemos un yugo desigual, o en los lugares a donde podamos llegar a estar, cuando escuchamos, aceptamos y no reprendemos. La palabra dice claramente: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y por dónde viene la fe?
oír. Y Satanás sabe que si puede corromper y contaminar tu oído, habrá entrado a tu mente, ya sea por tus oídos o por tus ojos. Y si no somos capaces de echar fuera aquello que hemos escuchado o aquello que ha entrado en nuestra mente, entonces estaremos entrando en un periodo o en un momento de corrupción. Eso es un yugo desigual, cuando no lo echamos fuera. Esto era lo que estaba sucediendo con el reino en ese momento. El rey Joram había adquirido como esposa a Atalía, la cual era una mujer idólatra, y había establecido ese yugo desigual. Y el rey Joram adoptó las mismas políticas de idolatría. Y no solo eso, escuchen lo que hizo. Cuando él estaba por asumir el trono, dice la palabra que asesinó a todos sus hermanos para asegurar un lugar en el reino. Cuando Dios tiene algo para ti, tú tienes que esforzarte, pero tienes que ser dirigido por Dios. Porque lo que Dios ha guardado y ha reservado para ti, no hay diablo que te lo quite. Lo que el Señor tiene reservado, solamente hay una persona que lo puede echar a perder. ¿Y quién es esa persona? Nosotros mismos. ¿El propósito de Dios se para? Claro que no. Todos estamos aquí, pero nosotros necesitamos de Dios. Y cuando Dios tiene un propósito en tu vida, no hay enemigo que te lo pueda robar. Y este hombre, por quererse quedar en el trono, asesinó a todos sus hermanos para asegurar su lugar en el trono, en el reinado. Gloria a Dios. Y los asesinó a cada uno de ellos. Y cuando esta influencia negativa en nuestra vida aumenta, como sucedió en la vida de Joram, poco a poco nuestros actos se vuelven peores y comenzamos a cauterizar nuestra conciencia y contristamos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y entonces, como dicen en inglés, yo. Ahora tú estás solo y lo contristamos al Espíritu Santo. Por eso es importante, y le decía hace un momento, no analizarnos cuando ya llegaron las cosas, sino un poquito antes. Porque si tropezamos antes, o si hacemos un análisis de nuestra vida, poco a poco vamos a decir, ok, tal vez no estoy orando 2 y 3 horas, ¿verdad? Como solías hacerlo, pero no dejes de orar esa hora que estabas orando. No dejes todavía de mantenerte en comunión cuando estás manejando. Ponte una alabanza y adora al Señor, porque Dios se mueve en medio de su alabanza. Y cuando ya has llegado a este lugar, el Señor se ha agradado de tu disposición, de que has dejado las miles de cosas que todos tenemos que hacer, pero le estás dando el primer lugar a Él. No estás perdiendo el tiempo, porque Él sabe que un corazón dispuesto y un corazón contrito y humillado, Él no desprecia jamás. Pero hay que hacer un análisis de nuestra vida desde antes, para no contristar y para no llevar a cometer esos actos, cauterizar nuestra conciencia y contristar al Espíritu Santo que vive en nosotros. La única forma de salir de eso es volver a Jehová. Vuelve al arrepentimiento, vuelve al lloro, vuelve a la humillación. No dejes que el orgullo y la acusación de Satanás se interponga en la restauración que Dios quiere y desea hacer en tu vida. Dice la palabra que debido a su maldad le fue dada palabra de Jehová al profeta Elías, que por haber andado en la maldad de sus padres caería plaga, y no solamente a él, sino a todo el pueblo, y él padecería muchas enfermedades. Este es Joram, y dolencias de entrañas. Fíjese cómo la palabra de Dios fue muy específica en ese momento. Ok, tú quieres hacer lo que tú quieres, pues quiero que sepas que lo vas a hacer, pero van a venir consecuencias a tu vida. Y en esos momentos es buena la humillación, porque los actos que nosotros llevamos a cabo tienen consecuencias en nuestra vida. Y Dios permitió que por un periodo de tiempo Joram hiciera de las suyas, que hiciera idolatría, que corrompiera al pueblo. Pero llegó un momento dado que el profeta Elías le llevó la carta, dice carta, mandamiento, profecía de parte de Jehová. No solamente tú, sino todo el pueblo también, porque el pueblo también tenía responsabilidad, porque sabían lo que era bueno y no lo habían empezado a ejercer. Se habían olvidado de Jehová. Y le dijo a Joram, ok, pues entonces tú vas a sufrir enfermedades de tus entrañas. Y si revisamos la biografía, que lo hice, la biografía de Joram dice que él murió de una enfermedad intestinal y murió con mucho dolor.
So, la palabra de Jehová es viva y eficaz. Y si Dios lo dice, amado hermano, eso pasará. Pero también Dios se mueve en misericordia. También Dios tiene misericordia de nosotros. Realmente se confirma que así fue su muerte, por una enfermedad de los intestinos, tal y como Dios lo profetizó a través de Elías. Y dice la escritura que después de la muerte de Joram, su hijo Ocosías le sucedió en el trono. Ocosías fue el siguiente. Y no sé si usted sabe, pero había un ungido preparado por Jehová, el cual se llamaba Jehu, en el cual Dios lo había escogido para acabar con la casa de Acab por toda la maldad y la idolatría que ellos habían traído sobre Israel y Judá. Dios tenía a Jehu preparado. Por eso viene a mi mente la palabra en Eclesiastés 5:8, donde dice: si opresión de pobres y perversión de derecho viereis en la provincia, no te maravilles de esto, porque sobre el alto hay uno más alto, y uno más alto está sobre ellos, que es Jehová de los ejércitos. Él es el que gobierna, Él es el que tiene la palabra, Él es el que tiene la autoridad para cambiar aún el decreto y las acciones de los hombres. Y ya Dios tenía a alguien preparado. Y venía a mi mente esta palabra, dando a entender que cuando persiste la idolatría y la maldad, Dios siempre tiene hombres y mujeres dispuestos a exhortar, dispuestos a predicar, dispuestos a pararse en la brecha, en oración, en vigilia, en ayuno, para buscar el rostro del Maestro y sobre todo para buscar la instrucción de lo que el Señor quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Den un aplauso al Señor. Mejor que se me vaya la voz por estar predicando que por andar gritando otras cosas. Gloria al Señor. Escuche esto. Hombres y mujeres que estén dispuestos a predicar. Por eso cuando Elías le dijo a Dios: ya todos tus profetas los han matado a filo de espada, ya no queda nadie, Señor. Había tenido él una victoria muy grande, asesinando a 850 profetas de esta mujer. ¿Y qué fue lo que pasó? Por una palabra de esta mujer llamada Jezabel, atravesó su armadura, se debilitó y se deprimió. Y se deprimió y fue y se sentó debajo de un enebro y deseó la muerte. Y después el Señor le dijo: cómete una torta que te voy a hacer ahí debajo de las brasas, botanea, y mira, con esa torta largo camino te resta. Caminó 40 días con ese alimento. Había unción abajo de las brasas. Pero dice que cuando se metió a la cueva, ahí mismo volvió a desear lo mismo. Y la depresión, hermano, es algo que si alguien tiene que echarlo fuera es el cristiano. El pensamiento de depresión. La palabra dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y tenemos que echar fuera esos pensamientos. Y Elías le dice: Señor, ya no aguanto más, porque la maldad es demasiada. Ya no hay profetas, todos han sido muertos a filo de espada. Pero ¿qué fue lo que dijo el Señor en ese momento? No, Elías, tú estás equivocado. Yo haré que se levanten 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal, porque siempre el Señor tiene una reserva de soldados, de hombres y mujeres que están dispuestos a pelear para alcanzar ese propósito. Y saben que cuando leí una parábola en estos días en el Nuevo Testamento, donde el Señor le refiere la parábola a los escribas, a los fariseos, había un padre de familia que tenía una heredad y la había arrendado a unos hombres. Entonces, cuando fueron a cobrar lo que era la renta de la heredad, dice el Señor hablando en la parábola: mandé siervos y los golpearon y los echaron fuera. Después mandé a otros y los mataron. Y luego volví a mandar a otro y también lo golpearon y lo echaron fuera. Dice, hasta que el padre de familia dijo: voy a mandar a mi hijo, a ver si a mi hijo lo respetan. Y sabe que viene a mi mente, esos eran todos los profetas que fueron a la heredad, que fueron a Israel, que predicaron la palabra y los mataron a filo de espada. Y Elías lo estaba diciendo en ese momento, y el Señor Jesucristo hablándole la palabra. Y cuando el padre dice: enviaré a mi hijo para ver si ahí le hacen caso, Jesucristo estaba hablando de sí mismo. En otras palabras, mi padre es el dueño de la heredad, yo soy el hijo, yo soy el profeta, y ustedes se han matado
nuestra vida. Jesucristo les habló estas cosas y dijo, yo pensaba y decía, wow, Señor. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el resultado fue el mismo. Jesucristo estaba profetizando acerca de su muerte, porque también lo mataron. Pero el Señor le dijo, levántate, Elías, no estás solo. Levántate, manantial de agua viva, no estás solo. Hay 7, y en el 7 hay bendición. 7,000 hombres y mujeres que no han doblado sus rodillas a los Baales, que han tenido pruebas, que han tenido problemas, que no, Gloria. que han tenido dificultades en su vida. Levante la mano el que no. Ya no. Porque todos, hermanos, en un momento dado. Pero no se trata de que las tengas. Se trata de que solamente dobles tus rodillas delante de Dios. Gloria. Y yo me preguntaba, cuando leí esta porción, si ya Elías venía batallando con esto de la depresión, ¿por qué Dios no se lo dijo antes? Aguanta, Elías, desde el enebro hay 7,000, no estás solo, ya mismo te mando refuerzos. ¿Sabe por qué? Porque en medio del quebranto, en medio de tus lágrimas y en medio de tu lloro, dice la palabra, cuando eres débil, entonces eres fuerte. Y mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando estás en el quebranto, cuando estás en el lloro y cuando estás en las lágrimas y en ese momento difícil de tu vida que dices, ¿dónde está el Señor? Ahí está contigo, ahí está conmigo. Y eso lo podemos testificar porque lo podemos sentir, porque podemos sentir su presencia. Y se lo pudo haber dicho Elías, tranquilo, hay 7,000 y aparte de los 7,000, yo estoy aquí, el dador de la vida. Pero no se lo dijo hasta aquel momento que se metió en la cueva. Hasta allá fue que se lo fue a decir. ¿Sería injusto el Señor? No. Porque no, entonces es cuando nosotros aprendemos a decir, tengo dependencia a Dios. Ya sé que no puedo solo, no lo voy a intentar. Mejor me voy a buscar el rostro del Maestro. Gloria. Su poder se perfecciona en la debilidad. Y es en estos momentos de quebranto donde Él más está con nosotros y nos alienta. El juicio de Dios no solo cayó para Joram, sino para su hijo Ocosías también. Y los dos fueron muertos por Jehu. Jehu mató a Acab, mató a Joram y mató a Ocosías también, a todo el que se le atravesaba. Aleluya. Y en la profecía, el que no mate Jehu lo va a matar Eliseo. Porque era el juicio para la casa de ellos. Pero también Atalía, en ese momento que Ocosías, hijo de ella, fue muerto, supo que había sido asesinado. Dice la Biblia que ella usurpó el trono y comenzó a asesinar a todos los descendientes de la familia real. En otras palabras, hizo lo mismo que su esposo. Su esposo lo hizo con sus hermanos. Ella, cuando se dio cuenta que el rey había sido muerto, dijo, espérate, quiero usurpar el trono, yo quiero reinar. Esa es mi posición, dijo ella. Y comenzó a asesinar a todos los descendientes de la familia real. Y no era solamente que estaba asesinando a los descendientes de la familia real. ¿Sabe lo que el enemigo estaba queriendo hacer en ese momento? Quería romper una promesa que Dios había jurado y que Dios había hecho cuando dijo, yo te prometo, David, que tu trono será perpetuo. Porque los descendientes que esta mujer quería matar eran del linaje de David. Esta mujer quería suspender el propósito, romper la promesa que Dios tenía para su pueblo. Por eso es que el tema dice, actuando en justicia y preservando el propósito. Y cuando esta mujer se levantó con esa artimaña de querer matar a todos del linaje de David, había una mujer llamada Josabá, que aunque era hija de Joram, ella había entendido que separarse y consagrarse para Jehová era importante. Gloria. Había entendido que aunque vivía en el palacio, sabía que era más importante agradar a Dios y caer en gracia con Dios antes que con sus gobernadores. Gloria a Dios. Esta mujer supo entender que ya no era más víctima de lo que había sucedido en el pasado. Esta mujer supo entender que ella no le iba a echar la culpa a los problemas que tuvo en el pasado. Gloria a Dios. Josabá se supo guardar, como los jóvenes hebreos se supieron guardar. ¿Saben que el enemigo muchas veces trata de traerte tus problemas, tus traumas, tus tropiezos del pasado para entorpecer tu propósito y lo que Dios quiere hacer contigo en el futuro? Por eso esta mujer dijo, yo no voy a hacer o a seguir el ejemplo que hizo mi esposo, la casa de Jezabel, la casa de Acab. Para mí eso no. Yo escribo mi historia y mi historia se escribe con el dedo de Jehová, porque yo soy el artefacto, pero Él es el que escribe y el que dirige mi vida. Por eso no seamos más víctimas del pasado, parémonos
digamos de aquí en adelante, Señor, no voy a dejar que ninguna artimaña del enemigo infecte mi mente, que me cambie mi propósito y lo que tú quieres hacer conmigo. Tú y yo somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Una persona dijo en alguna ocasión, yo soy solamente una pluma en el dedo de Dios. Él es el que escribe, Él es el que dirige. Yo solamente soy la tinta que va marcando las siluetas de lo que será y de lo que se escribe en el libro de las memorias. Las veces que predicaste, las veces que compartiste la palabra, las veces que te esforzaste por hacer tus cosas, tu tarea, las veces que te esforzaste por orar aunque te dolían las rodillas, las veces que oraste por los enfermos. Todo eso se escribe dirigido por la voluntad de Dios y por el dedo de Dios. Cuando Atalía comenzó la matanza de niños, dice la escritura que Josabá tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo llevó a un dormitorio. Quiero que sepa que Joás era el niño de acuerdo al linaje de David y también quería ser muerto. Esta mujer, con propósito, Amén. lo llevó a un dormitorio junto con su nodriza para evitar que fuera asesinado por Atalía. Y yo siempre he dicho algo, hermano: las mujeres son mucho más fuertes que los hombres en cuestión de voluntad. Ay, aleluya. Ahí sí. No, de verdad lo creo. A su nombre. Las mujeres son mucho más fuertes que los hombres en cuestión de voluntad. Y no vamos tan lejos. A él le va nada más, a uno le da una gripa y ahí está mi testamento. Aleluya, alaba. Y uno se pone mal y las mujeres no, les da una gripa y siguen y siguen y siguen. Son fuertes, hermano. Son muy fuertes. Esta mujer supo lo que tenía que hacer. Son muy fuertes en cuestión de voluntad, muchas veces aún más que los hombres. Y en esta parte de la palabra venía a mi mente cómo Dios ha venido usando a las mujeres durante toda la palabra. A veces tal vez el hombre es el que más se nombra, pero las mujeres han sido un instrumento de gran bendición en las manos de Dios. Y cuando en Egipto se dio una orden de parte de Faraón de asesinar a todo niño que naciera de las hebreas, dos mujeres se opusieron a esta orden, Cifra y Púa, porque sabían que era un mandato cruel y sin sentido. Cuando Moisés fue puesto en la canasta, 3 mujeres fueron protagonistas en ese momento para proteger al libertador de Israel: Jocabed, que era su madre, Miriam, que era su hermana, y Termutis, que era la hija de Faraón, la que estaba en ese Gloria, momento. aleluya. En el Nuevo Testamento está Elizabeth y María, que trajeron al precursor y a la misma vez trajeron también al Mesías. Gloria a Dios. Dice la Biblia en Génesis 3:15, y quiero que vea esto porque ha habido tanta discriminación contra la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Dice la palabra. Desde el momento que el enemigo ha tratado, desde ese momento el enemigo ha tratado de menospreciar y de degradar a la mujer. Pero tú eres mujer con propósito. Amén. Tú eres una mujer creada para ser bendecida, para ser amada, para pelear por tus hijos, para pelear por tu casa, por tu familia, por tu esposo. Mujer, tienes un valor inimaginable. Es por eso que el infierno tiembla con tus oraciones. Es por eso que el infierno tiembla cuando doblas rodillas y presentas a tus hijos. Es por eso que tus lágrimas llegan delante de la presencia del Señor, delante del trono de la gloria. Porque el infierno tiembla, mujer. Te quiero decir en esta noche que eres y tienes un valor inimaginable en las manos de Dios, que eres una criatura perfecta, creada a la imagen del Señor, con un espíritu muchas veces más noble que aún el de los caballeros. Porque si algo he visto es que en las mujeres se manifiesta el Espíritu Santo en una manera, no digo más rápido, pero ellas son más sensibles. Ellas son más sensibles a la presencia del Señor, hablando en ese aspecto. Gloria a Dios. Tus oraciones son escuchadas, mujer con propósito. Sigue peleando por lo que amas. Dice la palabra que Josabá, esta mujer, estaba casada con un sacerdote llamado Joiada. Y he aquí la importancia de que los matrimonios trabajen en unidad en el propósito de Dios. Y si usted dice, no, que yo no tengo, no se crea. Aunque tenga o no tenga marido, usted todavía. Por eso se lo dije de esa forma. Porque de todos modos, tenga o no tenga, tiene un propósito de Dios en su vida. Y este hombre llamado Joiada era
era un sacerdote. Dice la palabra que cuando sacaron al niño, escuche esto, cuando sacaron al niño lo pudieron haber llevado a una casa de un familiar o a una casa de un amigo para ocultarlo, pero decidieron llevarlo al templo, hermanos. Gloria. Por eso es importante ver que no debemos de buscar en otro lado. Si tenemos algún problema, ven al templo. Si no sabes qué hacer, ven al templo. Si ya intentaste de todo como la mujer de flujo de sangre y hasta que se le acabaron las opciones fue y buscó al maestro, no seas así, ven al templo. Ellos lo pudieron haber llevado a cualquier otro lugar, pero decidieron llevarlo al templo. Gloria a ¿Por qué? Dios. Gloria al Señor. Si no has encontrado la solución y has tratado de todo, ven al templo y comienza a buscar a aquel que tiene poder para cambiar la vida del ser humano. Dice la palabra que cuando tuvieron al niño en el templo, lo tuvieron por espacio de 6 años. Y que cuando el niño tenía 7 años, el sacerdote Joiada organizó un golpe de estado para derrocar a Atalía. Pero vea que este hombre no era cualquier persona, era un sacerdote. No quiero decir sumo sacerdote porque no lo encontré en ningún otro lugar que le diera el título de sumo sacerdote, pero era un sacerdote. Y esto es importante, varón. Somos sacerdotes de nuestra casa. Nuestras decisiones pesan. Cuando usted se pone a orar, la familia se pone a orar. Cuando usted dobla sus rodillas, la familia también dobla sus rodillas. Porque somos el ejemplo. Porque fue la mujer también con el ejemplo del varón. Y si el hombre no se pone a orar, póngase a orar usted. Y tal vez el hombre las doble entonces, las rodillas. Aleluya. Pero no dejemos al enemigo tomar ventaja por ninguna grieta. Este era un matrimonio, y era un matrimonio que estaba junto. Él era como un sacerdote y él vio que era una injusticia lo que se estaba llevando a cabo. Y dijo, no van a acabar con el linaje de David. Pero esta mujer fue la que tomó al niño y tuvo valentía. Actuó de acuerdo a lo que ella conocía que era justo, de acuerdo a lo que ella conocía que era justicia, dirigida por Dios obviamente, pero tenía valor. Gloria a Dios. Para actuar de esa forma. En ese momento el sacerdote que era su marido organizó el golpe de estado para derrocar a esta mujer. Yo quiero que se dé cuenta, ahorita lo estamos leyendo y se va rápido, pero fueron 6 años. El niño Josías, va el nombre. Ahorita. Joás. Es que son muchos con J. Joás tenía 1 año cuando esa orden fue dada. Y lo tuvieron 6 años en el templo. Lo estuvieron cuidando, lo estuvieron guardando, tal y como nosotros hacemos con nuestros hijos. Y los dos jugaron un papel muy importante en la enseñanza de este niño. Y en ese momento Atalía había estado reinando por 6 años. Y el sacerdote mandó llamar a los capitanes y jefes y la gente de la guardia y habló con ellos para hacer una alianza en la casa de Jehová. Y dice la Biblia que ellos no pidieron permiso porque ellos sabían lo que tenían que hacer. Y que cuando coronaron al niño Joás como rey, en ese momento iba entrando Atalía. Y dice la palabra que ella rasgó sus vestidos cuando vio que lo estaban coronando al niño. Ella sabía que él era el legítimo rey. Dice que rasgó sus vestidos y comenzó a gritar: traición, traición. Pero en ese momento el sacerdote dijo: no, déjate de cosas. Dijo a los capitanes y a los jefes de la guardia: arréstenla y desháganse de ella, pero no aquí, porque este es templo de Jehová. Gloria. Y la sacaron afuera y ese fue su destino. Y quiero terminar la historia por el acto heroico de esta mujer y de este hombre, que por haber llevado a cabo esto se pudo preservar el linaje de David, para que por medio de él viniera el Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor.